Bueno, sindrómicamente la gastroenteritis aguda o síndrome diarreico se define como aumento en el volumen de las heces, ¿verdad? Alteración en la consistencia, blandas o líquidas, que se acompaña de náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y deshidratación. En pediatría es importante ver el hábito defecatorio del paciente. ¿Por qué razón es importante? Porque, por ejemplo, un adolescente puede tener un hábito defecatorio de 1 o 2 veces al día. Sin embargo, un recién nacido o un lactante menor puede defecar cuantas veces coma. Hay un reflejo gastrocólico y cada vez que el niño coma va a defecar. Por ejemplo, el recién nacido que se alimenta al pecho puede tener eh, hasta 12 o 14 defecaciones en un día de una consistencia blanda y eso no significa que tenga diarrea. Entonces es importante preguntarle a la mamá cuál es el hábito defecatorio que tiene. OPS define como 3 o más deposiciones sueltas o líquidas al día en, eh, o sea, 3 o más deposiciones al día. Se presenta el síndrome con dolor, fiebre, náuseas, vómitos, debilidad y pérdida del apetito. Además, puede acompañar al síndrome diarreico una deshidratación que es la primera causa de muerte por este síndrome y la segunda causa de muerte es el shock séptico. Algunos datos epidemiológicos. En nuestro medio, la enfermedad diarreica es la segunda causa de muerte, como les decía yo, y a nivel mundial mata este síndrome 760,000 niños, ¿verdad? Cada año. Se producen 1.700 millones de casos de diarrea. ¿Esto por qué razón? Porque un niño, por ejemplo, en países en vías de desarrollo puede presentar hasta 10 cuadros diarreicos, ¿verdad? Al año. Y en países en desarrollados la media es de 1.9. Los tipos clínicos de enfermedad diarreica, según su evolución, según la cantidad de días que duran esta diarrea aguda, cuya duración es menor de 2 semanas. Aquí primordialmente van a ser diarreas infecciosas y o parasitarias, diarrea persistente, en la cual tenemos también la presencia de algunas intolerancias, algunos algunas infecciones parasitarias también, y en la diarrea crónica, ¿verdad? Que esta diarrea dura más de un mes. Aquí tenemos causas que pueden ser deficiencias enzimáticas específicas, que pueden ser transitorias o congénitas, y causas inmunológicas, y la clasificación de la evolución nos va a ayudar a definir también la patología. ¿Qué lo está causando? Desde el punto de vista clínico, básicamente tenemos 2 síndromes. Uno, lo que es diarrea aguda, ¿verdad? Líquida, sin sangre, y la otra, una diarrea sanguinolenta o disentérica. Básicamente, esas son las dos grandes características que vamos a tener desde el punto de vista clínico. Los cambios fisiopatológicos que se dan durante las enfermedades puede ser sobre todo en algunas infecciones bacterianas, ¿verdad? Que presentan invasividad. Hay invasión de la mucosa seguida de multiplicación celular. Las bacterias pueden penetrar la lámina propia, matar los enterocitos y ir a la circulación general. Además, hay producción de citotoxinas. Estas producen un daño celular específico, ¿verdad? Y lesionan las proteínas celulares. Desde el punto de vista de lesión también hay producción de enterotoxinas, las cuales pueden dar alteraciones en el balance de secreción y absorción del enterocito. Caso típico de estas enteroxinas es la que produce el cólera, ¿verdad? Que es una toxina que se une a receptores del enterocito. La toxina viaja a nivel intracelular y altera la producción de AMP cíclico y esto aumenta la secreción. Otro mecanismo de alteración es la adherencia a la superficie de la mucosa. Hay algunas bacterias y parásitos que se adhieren a la mucosa, por lo tanto,
disminuyen el área de la superficie de absorción del enterocito o la destruyen, la inflaman y por lo tanto no permiten que hay una adecuada absorción con un aumento de sustancias que se acumulan dentro del tubo digestivo y que pueden ejercer un poder osmótico que va a jalar agua. Las principales agentes infecciosos virales en Honduras se desconocen porque nosotros normalmente aquí el país no hace identificación viral en todo el sistema de salud, ¿verdad? Básicamente, en pocas ocasiones nosotros tenemos identificación para rotavirus a través de pruebas rápidas, pero ya sabemos que los rotavirus solo causan entre el 25 y el 30% de todos los cuadros diarreicos. Este cuadro es sacado de una bibliografía que yo que van a poder bajar de la plataforma, en el que está hecho en España. Y aquí vemos que la frecuencia de rotavirus más o menos anda entre un 10 y un 35%, norovirus de un 2 a un 20%, Campylobacter, ¿verdad? Y las bacterias más frecuentes encontradas, ¿verdad? Salmonella, Yersinia, ¿verdad? Shigella, ¿verdad? Y los diferentes tipos de E. coli enteroadherente, enterotoxigénica, ¿ya? Y la frecuencia de esas patologías en niños menores de 1 año, que las principales 3 causas son virales, rotavirus, norovirus y adenovirus. De 1 a 4 años, las mismas causas son virales, pero ya podemos encontrar la presencia de Salmonella, Campylobacter y Yersinia. Y en mayores de 5 años ya predomina más la frecuencia de bacterias. Los rotavirus les decía que causan entre un 10 a un 30% de los episodios diarreicos. La patogenia es que se reproducen en el enterocito, sobre todo los enterocitos maduros, y provocan muerte y disminución de la capacidad de absorción, provocando una disminución de la cantidad de lactasa disponible, de disacaridasas, y esto hace que la lactosa aumente en tubo digestivo y provoque un cuadro diarreico osmótico y con características osmóticas e inflamatorias. Se acompaña de fiebre y vómitos, y la diarrea se asocia también a la ingesta, ¿verdad? Si el niño no se alimenta, entonces la frecuencia de diarrea y el volumen de las deposiciones disminuye. Otra causa es adenovirus. Aquí la patogenia es lítica, ¿verdad? O sea, rompe las células y se caracteriza por la presencia de náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Otra enfermedad, otro virus que nos puede acompañar es astrovirus, responsable de un 3 a un 9%, y norovirus, ¿verdad? Que también es importante en cuadros epidémicos en la edad pediátrica. Los principales agentes infecciosos de tipo bacteriano que causan diarrea son, en primer lugar, en nuestros países en vías de desarrollo, de Shigella, E. coli, Campylobacter y Salmonella. Estos que producen cuadros de diarrea disentérica, o sea, diarrea con sangre, sea macroscópica o microscópica, sea que nosotros la encontremos en el general de heces o la madre lo refiere a simple vista. Y de diarrea líquida, pues los agentes bacterianos que producen toxinas, y siempre pongo el Vibrio cólera, aunque nosotros no tenemos Vibrio cólera desde 1994, pero hay algunos otros tipos de toxinas que pueden producir diarrea líquida provocada por bacterias. Por ejemplo, las intoxicaciones producidas por Staphylococcus aureus, la toxina termolábil y la termoestable, y Bacillus ceruleus, que se asocia por intoxicaciones por arroz que está con mala refrigeración. Se reproduce la bacteria ahí en el arroz y puede provocar una diarrea.
La E. coli responsable del 25% de las diarreas en países en vías de desarrollo y hay básicamente 4 grupos: enterotoxigénica, de enteroagregante o de adherencia difusa y enterohemorrágica. Esta causa una diarrea que tiene características disentéricas, dejando afuera la enterotoxigénica, que esa no causa diarrea con sangre, ¿verdad? Y pueden producir básicamente 2 tipos de toxina: la toxina termolabis y termoestables, que producen un aumento, ¿verdad?, en la producción de GMP cíclico a través de la calmodulina, también provocando una disminución en la absorción. La E. coli, acuérdense que todas las E. coli son unas bacterias que se encuentran normalmente en la flora intestinal. Por lo tanto, si yo agarro si las cultivo, voy a tener la presencia de E. coli. Lo que no sé es qué tipo de E. coli es, ¿verdad? Para saberlo, tengo que yo identificar por medios inmunológicos la presencia de serotipos, de diferentes serotipos con antígenos de superficie somático, que es el antígeno O, y el antígeno H, que es el antígeno flagelar. Y así yo puedo identificar qué tipo de E. coli es la que yo tengo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de E. coli enterohemorrágica, la enfermedad que produce el síndrome urémico hemolítico. Uno de los serotipos que lo produce es el O157H7. Este serotipo está asociado a la presencia del síndrome urémico con lesión, ¿verdad?, importante, retortijones, fiebre, diarrea líquida, y puede producir trombocitopenia y lesión con provocando una insuficiencia renal, ¿verdad? Y se asocia a la ingesta de carnes que no están bien cocinadas, y así puedo hacer la identificación. Esta identificación por los antígenos de superficie somáticos y flagelares aquí en el país no se hace. La otra bacteria importante que tenemos es la Shigella, ¿verdad? Es una de las principales causas de diarrea disentérica en países en vías de desarrollo. Se transmite directamente, fecal, oral, todas estas, ¿verdad? Y la dosis en cuanto a bacterias para provocar la enfermedad es muy baja, entre 10 y 100 bacterias son suficientes para provocar lesión. Provoca lesión, provoca invasión celular, y esta invasión celular puede producir toxicidad con lesión de los enterocitos, y la Shigella puede entrar al torrente sanguíneo o ser autolimitada y provocar un cuadro de diarrea con fiebre elevada de 40, diarrea disentérica, y puede provocar choque séptico. Los subgrupos que existen de Shigella es Shigella flexneri, dysentery, boydii y sonnei. Esta sí se puede encontrar en el coprocultivo. La infección por Shigella, ¿verdad?, produce una diarrea disentérica, y que en el general de ese nosotros vemos la presencia de un montón de leucocitos cuando nosotros pedimos el examen de Wright, ¿ya? Y puede ser muy grave. Otra bacteria que puede provocar diarrea disentérica es el Campylobacter jejuni, ¿verdad?, que más o menos corresponde a un 5 a un 15%, ¿verdad? Se puede cultivar y la lesión que produce es por citotoxicidad y la producción de enterotoxina termolábil. Otra bacteria causante de diarrea en nuestro medio de un 1 a un 5% es la gastroenteritis provocada por salmonela. La salmonela invade el tejido ileal, ¿verdad? Se reproduce, produce enterotoxina, puede circular en la sangre y se puede encontrar, ¿verdad?, asociada eh, a varios serotipos. Puede provocar episodios de gastroenteritis, y puede producir también estados de una infección no sintomática portadora.
Como les decía, el vibrio cólera lo pongo como causa de diarrea, ¿verdad? Aguda, bacteriana, que se produce básicamente por la presencia de una enterotoxina, pero nosotros en América Latina ahorita no tenemos epidemia desde 1994, ¿verdad? Que hubo la última pandemia, y el vibrio cólera tiene varios serotipos o biotipos, el TOR, el clásico, Ogawa e Inaba. Y también se clasifica por los antígenos somáticos, ¿verdad? Y los serotipos más frecuentes son el O1 y el O139. Los agentes parasitarios que primordialmente producen gastroenteritis aguda, tenemos el principal, y creo que el más frecuente a nivel de nuestro medio, es Giardia duodenalis. Hay algunos trabajos de investigación a nivel nacional, en algunas tesis, que dicen que el Giardia lamblia o Giardia duodenalis se presenta en el 10% de todos los escolares de 1 a sexto grado, ¿verdad? O sea que la frecuencia que tiene es importante, provoca una disminución de la capacidad de absorción, infecta intestino delgado y lo tapiza, disminuyendo el área, ¿verdad?, de infección, el área de absorción, y provocando síndrome de mala absorción, esteatorrea, dolor abdominal y timpanismo. La diarrea puede ser persistente, ¿verdad?, o crónica, ¿verdad? Y puede ser causa de una disminución de la absorción crónica, provocando desnutrición. Otro parásito que es causante de cuadros diarreicos y disentéricos es la entomoebis histolítica. La prevalencia varía a nivel de los países, pero en nuestro medio, en algunos trabajos hay una prevalencia de infección, no necesariamente de, de diarrea, pero de prevalencia en lo que uno le encuentra en general de heces, más o menos de un 1 a un 3%, ¿verdad? Sin embargo, esta diarrea puede provocar, este parásito puede provocar diarreas disentéricas, y que la entomoeba se mete y se come el enterocito y provoca diarrea disentérica parecida a una diarrea bacteriana. Sin embargo, las infecciones por entomoeba histolítica básicamente son colónicas y se acompañan de la presencia de pujo y tenesmo, diarrea de poco volumen con alta frecuencia, ¿verdad?, que se acompañan de pujo y tenesmo, y eso que indica un proceso inflamatorio a nivel del colon. Eh, Otro parásito que puede provocar un cuadro de diarreico en pediatría o gastroenteritis es el Cryptosporidium, ¿verdad? Todo el género de apicomplexa, donde este es uno de ellos. La apicomplexa está en los Cryptosporidium, está Isospora belli, Isospora cayetanensis, ¿verdad?, que son causa de un 5 a un 15%. En los extremos de la vida se puede presentar, ¿verdad? Porque normalmente el Cryptosporidium se asocia generalmente a producción de diarrea en pacientes inmunodeficientes. Sin embargo, en pediatría eso no es así, ¿verdad? Incluso pueden consultar y buscar, por ejemplo, una infección que hubo cuando se contaminaron las fuentes de agua potable de Milwaukee. Hubo una epidemia bastante importante en esa ciudad, y la causa principal fue Cryptosporidium, en el cual hubieron muertes, ¿verdad?, de gente en edad productiva, ¿verdad?, y se presentó prácticamente en todas las edades. Bueno, los principales métodos de ayuda para establecer el diagnóstico de qué agentes virales son básicamente los mismos para identificación viral: microscopía electrónica, la cual nosotros no tenemos; pruebas de ELISA, ¿verdad?, que tampoco tenemos; inmunofluorescencia con detección de anticuerpos por inmunofluorescencia directa e indirecta a través de microscopía electrónica.
Prueba de reacción de cadena de polimerasa, donde vamos a identificar ADN o ARN, sea de virus o bacterias. Pruebas de aglutinación en látex, que esta prueba se tiene en algunas ocasiones cuando hay cuadros epidémicos de diarrea por rotavirus. A veces podemos contar con esta prueba, ¿verdad? Más o menos es como las pruebas que se usan para identificar los tipos de sangre. Se ponen 2 miligramos de heces y una gotita de la solución de partículas de látex. Aquí hay montada una inmunoglobulina que se une al virus y se forman grumos. Si hay presencia de grumos, entonces está positiva porque esa identificación es específica para el virus específico. Normalmente nosotros hemos tenido a veces, y hay algunos hospitales regionales o de área que sí la tienen. Nosotros ahorita no la tenemos, solo en epidemia. Por ejemplo, les podría decir que el hospital de Ocotepeque tiene prueba de aglutinación, prueba rápida para hacer identificación de rotavirus, pero el hospital de escuela no. Y en los centros de salud donde ustedes van a trabajar, no van a ver. Bueno, les decía yo que todas estas sondas de ADN, PCR y métodos de coprocultivo, ustedes no las van a tener en los centros de atención primaria. Básicamente ustedes con lo que van a contar es con un general de heces, con Wright, ¿verdad? El Wright lo que va a hacer es la identificación de sangre y leucocitos en heces, y la presencia de leucocitos, ¿sí? Básicamente les va a decir que es una diarrea invasiva. La otra cosa que se podría hacer es generar una biopsia intestinal, ¿verdad? Extraer un trozo del área afectada, y esto sirve para identificación de algunas patologías inflamatorias o de deficiencias enzimáticas específicas. Las pruebas de serología, que también detectan anticuerpos específicos que nosotros no tenemos. Y la detección de antígenos NS, ¿verdad? Tanto de ELISA como de reacción en cadena de polimerasa. ¿Qué es lo que van a tener ustedes en nuestro medio? Bueno, en nuestro medio vamos a tener un general de heces y coprocultivo si están en un hospital. El coprocultivo ya les dije que no va a servir para E. coli, ¿verdad? Porque E. coli es parte de la flora normal. Sin embargo, el coprocultivo va a servir para salmonella, va a servir para shigella, ¿sí? Para Campylobacter, y van a tener el hemograma a ver si hay un aumento de leucocitos y neutrófilos, sobre todo en los casos de diarrea disentéricas bacterianas. En la privada pueden tener detección de rotavirus y virus Norwalk, ¿ya? Por ELISA. Y algunas pruebas rápidas también. En el medio que ustedes van a estar, básicamente solo van a tener un general de heces y el hemograma. Eso es todo con lo que ustedes van a contar. En los centros de atención básica, ¿no? Si tienen microbiólogo. En el general de heces, ¿qué es lo que ustedes van a pedir? Un general de heces normal con un Wright, ¿verdad? El Wright les va a indicar si hay presencia de sangre y hay glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, la presencia de glóbulos blancos, sobre todo si hay predominio de neutrófilos, entonces se va a asociar a una diarrea bacteriana, ¿verdad? Y se encuentra en sangre, pues, una diarrea bacteriana, ¿verdad? Y entonces ustedes la clasificarían como una disentería, la cual se debería de tratar, ¿verdad?, con antibióticos, ¿ya? Porque les decía yo que la segunda causa de muerte por gastroenteritis es choque séptico, ¿verdad? Y los niños se complican mucho. Y en el hemograma, ¿qué voy a ver yo? Una leucocitosis con neutrofilia, ¿ya? Además, en el general de ese se puede identificar algunos protozoos, por ejemplo, los que mencionábamos, los más frecuentes, Giardia lamblia, o si es una diarrea disentérica, pueden encontrar la presencia de amebas, ¿verdad?, que han fagocitado glóbulos rojos, y eso me dice que la causa de la diarrea disentérica es una entomoeba.
Para tratar las diarreas disentéricas bacterianas, todas las causas de diarrea disentérica bacteriana son gram negativos. Por lo tanto, en pediatría se podrían tratar con cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, ceftriaxona, a 75 miligramos por kilo dividido en 2 dosis, o podían utilizar, por ejemplo, amicacina, que es un aminoglicósido, cuya dosis es de 10 a 22 miligramos por kilo dividido en 2 a 3 dosis por un periodo de 7 a 10 días. Y con eso van a resolver el cuadro diarreico. Si la causa de la diarrea fue por protozoos, por ejemplo, Giardia lamblia, o entomoeba histolítica, entonces el tratamiento se podría realizar con metronidazol, por ejemplo, a unos 30-50 miligramos por kilo dividido en 3 dosis. Recordemos una cosa, que los rotavirus, en cuanto a la vacuna de rotavirus, los rotavirus solo son causa más o menos de un 25 a un 15% de la gastroenteritis, y la vacuna no va a prevenir de que el niño no tenga diarrea. Sin embargo, va a prevenir que se presenten cuadros graves y cuadros de deshidratación severa, ¿verdad? Disminuye la tasa de hospitalización y disminuye la frecuencia de casos graves. Normalmente nosotros la ponemos a partir de los 2 meses. Y solo disminuye la frecuencia de cuadros diarreicos virales en el caso de sea rotavirus. El otro 75% de las diarreas provocadas por virus no las va a prevenir, ¿verdad? Otra cosa importante en cuanto a las diarreas virales es que la vacunación contra rotavirus, ¿verdad?, va a disminuir la presencia de utilización de antibióticos para estos tipos de diarrea. Normalmente básicamente son de uso oral, ¿verdad? Y se colocan a los 2 y a los 4 meses. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que llevamos ahora. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Alejandro. Una vez estuve escuchando de unos casos de bacterias, Campylobacter específicamente, que causaban diarrea y después progresaban a síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué cambios fisiopatológicos pueden haber para que lleve a eso? Bueno, básicamente es cierto lo que decís, que se puede asociar a la presencia de síndrome de Guillain-Barré. Básicamente el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que se produce por anticuerpos que se generan por una infección, sea viral o sea bacteriana, y esos anticuerpos que se producen para defenderse de la infección bacteriana o viral también lesionan la mielina, ¿verdad?, de los nervios periféricos. Entonces, en ese ataque hacia la mielina es que se va a provocar el síndrome de Guillain-Barré, que es una poliradiculitis, ¿verdad?, que puede causar un síndrome de parálisis ascendente. Y el Campylobacter es una de las bacterias que está asociada a este síndrome. Pero básicamente, o sea, el síndrome de Guillain-Barré se produce por la producción de anticuerpos contra mielina. ¿Qué desencadena esta producción de anticuerpos? Pues son bacterias o virus, y el Campylobacter es una bacteria que se asocia a ese tipo de